Buenas, Buenas tardes, ingeniero. buenas tardes. Buenas Buenas. tardes. Buenas tardes. Tenemos 15 conectados. Necesitamos hablar sobre la tarea y sobre el examen. Bueno, mientras se conectan los demás, quiero mostrarles, bueno, voy a salir de acá. Yo les dejé la tarea en la plataforma. Cuando entran a la clase, bueno, de transferencia, van a ver aquí la parte de tarea de primera unidad. Esta ya tuve que haberla puesto adentro de la sección, se me olvidó y lo puse acá afuera, pero aquí está la tarea. Esta tarea... No se mira, ingeniero. Ah, por eso digo que no he compartido la pantalla. Voy a iniciar otra vez. Yo ubiqué la tarea, bueno, en la plataforma. Les mandé print screen, me parece que les mandé print screen. Y está aquí la sección de la tarea. Esta tuvo que haber estado adentro de la sección de la primera unidad, pero se me olvidó y lo coloqué acá, pero igual aquí está la tarea. Cuando le dan clic, pues aquí están los ejercicios. Entrega es para el lunes 20 de julio, a más tardar a las 11:55 de la noche, después del examen. Es que tienen 6 días y 6 horas para entregar. Digamos que voy a cambiar de rol como que para estudiante. Esto es lo que ustedes van a ver. Entonces, para subir la tarea, pues le dan aquí donde dice agregar tarea y les va a abrir esta ventana. Entonces, si le dan clic aquí a la flechita, les va a abrir el explorador para buscar dónde tengan ustedes los archivos. Para esos archivos, pues es la tarea que ustedes desarrollen. Puede ser en hojas en blanco, puede ser en las mismas hojas del cuaderno. Siempre que todas las hojas rotuladas con el nombre y número de cuenta de cada quien. También el número de ejercicio que represente cada hoja. Pueden subir hasta 20 archivos. A ver cuántos ejercicios son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. No creo que les pase de 20 páginas. Pero pueden subir hasta 20 archivos que pueden ser fotografías de las hojas o pueden escanearlo. Incluso para que sea, si les parece mucho más fácil, pueden pasar a PDF y después juntarlos todos en un solo archivo. Entonces aquí pueden subir los archivos y ahí pueden subir los archivos. Yo voy a poder ver quiénes, bueno, cuántos los han mandado y si yo le doy clic aquí puedo ver quiénes son los que los han mandado. Cuando califique, pues ahí puedo ver cuántos he calificado y pues ustedes pueden ver qué nota les pongo correspondiente a tareas que suman 10 puntos en total las tareas. O sea, las 3 tareas de los 3 parciales van a sumar 10 puntos. Entonces así es como van a poder subir las tareas. El periodo pasado yo la pedía por WhatsApp, pero es que el periodo pasado pues fue algo quemarropa, pero esta vez sí nos están pidiendo que en lo que podamos, toda la evidencia de que ustedes cumplen con la tarea sea en la plataforma hasta donde se pueda. Yo creo que así como está ahorita es fácil de subir. Sería bueno pues que intenten desde el domingo, porque esta plataforma cuando menos acordamos se tiene problemas. Entonces sería mejor intentar el domingo y el lunes, no esperar hasta el lunes a las 10 de la noche. Bien, examen. Bueno, aquí ya puedo cerrar. Examen. Yo les propuse, cuando les envié, yo les propuse que, vamos a ver, bueno, ya eran 23 alumnos, creo que ya está la mayoría. Yo les mandé que proponía cualquier día, ya fuese jueves, viernes, sábado, domingo, si quieren, para hacer el examen. Para los que trabajan, sé quiénes trabajan, creo que Santos y no sé quién más trabajan. Podríamos hacerlo ya sea cualquiera de esos días, 5 de la tarde o 7 de la noche. Podría ser cualquiera 2 horas, siempre que todos estén de acuerdo y sea un día que no les choque, en caso de los que llevan 2 clases, no les choque con otra clase, otro examen o otra clase. Entonces, no sé si han hablado entre ustedes o en el WhatsApp para ver qué día de lo que yo puse sale mejor. Puede ser jueves, viernes, sábado, domingo.
Los de termo 1, pues seleccionaron sábado a las 5 de la tarde. Habría que ver aquí a qué consenso se llega. Inge, yo ¿Sí? propongo que el domingo. Creo que me secundan mis compañeros. ¿Domingo? Sí, yo Domingo digo a que el las domingo. 5. Yo igual, Inge, el domingo. Domingo a las 5. Sí, a las 5 Sí, está bien. Domingo, ¿está bien, Inge? Domingo Sí, a las ingeniero. 5. domingo, Inge. Vamos a ver, vamos a apuntar acá. Domingo a las 5. Bueno, vamos a entrar, Domingo está bueno, domingo. vamos a entrar el domingo a las 5 y unos 5 minutos antes, para los que lo deseen, pues yo mando el enunciado por WhatsApp, pero lo habilito el examen a partir de las 5. El enunciado lo mando a las 5, pero podemos unos 5 minutos antes para las instrucciones, es decir, leer los 3 enunciados o los 4 enunciados, no sé cuántos ejercicios me podrán, voy a ver cuántos decido poner. Los leemos, preguntas o lo leen. También durante estén ejecutando el examen, pues estamos ahí con el WhatsApp pendiente. En la videoconferencia también. Entonces la idea sería unos 5 minutos antes, siempre tener una videoconferencia para dar las instrucciones, decirles de qué horas a qué horas, hasta qué horas tienen para subir a la plataforma los desarrollos. También da la instrucción de que como la plataforma a veces se cierra y si están en las preguntas y se cierra, les puede contar como un intento. Entonces la idea sería mejor que entren hasta que tengan los ejercicios resueltos y las preguntas para poder ya dar solo la respuesta. Entonces todo eso lo podemos ver el domingo unos 5 minutos antes de las 5. Y después de las 5 en adelante no es necesario estar en videoconferencias, quedan desarrollando sus ejercicios. Bien, entonces hoy solo vamos a tener clases. Hoy vamos a ver un ejercicio más de lo de resistencias y vamos a ver un par más de aletas. Vamos a ver uno más de aletas que abarque aletas largas y aletas con punta diabática o punta aislada y aleta con temperatura en la punta de la aleta. Hasta ahí vamos a dejar el primer parcial. En el capítulo pues hay más temas, hay eficiencia, eficacia de la aleta, pero no nos va a quedar ya tiempo para verlo y desarrollar ejemplos, entonces nos quedaríamos hasta lo que miremos ahora. Igual es el contenido hasta donde abarca la presentación, que es las 3 tipos de aleta: aleta larga, aleta con punta diabática y aleta con temperatura en la punta. Entonces, bueno, para terminar ya la parte de conducción y resistencias térmicas, vas a ver el último ejemplo que es muy similar a lo que ya vimos. Ya vimos a través de un cilindro, a través de pared, en pared donde en el centro había un ladrillo. Ahora vamos a ver algo muy similar, que es como el ejemplo 3.8, menciona que es una ventana de hoja doble. Una ventana de hoja doble de 1 metro de alto por 1.5 de ancho. Está formada por 2 capas de vidrio. Voy a pasarlo a la presentación. Sí. Sí. De 1 por 1.5 está formada por 2 capas de vidrio de 4 milímetros de espesor. Las 2 capas tienen 4 milímetros con una conductividad de 0.78 watt metro Kelvin. Están separadas por un espacio de aire de 5 milímetros, K igual a 0.025. Se supone que el flujo de calor a través del espacio de aire se da por conducción. Aquí nos están eliminando que consideremos radiación o que consideremos convección. Solo nos están pidiendo que consideremos un tipo de mecanismo. Ya vimos en el temario que podemos tener combinación de 2 mecanismos, o en caso de vacío podemos tener solo radiación, pero ahorita el inicio ya nos dice que solo consideremos por conducción. Las temperaturas interior y exterior del aire son 20 grados centígrados y menos 20 grados centígrados respectivamente. Ya a ambos lados de la pared, a un lado está 20, el otro lado está bajo cero, es decir, a menos 20 grados centígrados.
Los coeficientes interior y exterior de transferencia de calor son 40 y 20 respectivamente. Determinar la pérdida de calor a través de la ventana en estado estacionario de transferencia de calor. Y encontrar la diferencia de temperatura debido a la resistencia más grande. Bueno, repasando el enunciado para ver qué datos tenemos, pues nos dan los espesores de los vidrios, 4 milímetros cada uno, representado como L1 y L3. Nos dan también, bueno, no está aquí, pero nos dan también el espesor del espacio de aire, que son 5 milímetros. Nos dan las conductividades térmicas del vidrio, ambas capas, pues son de las mismas propiedades, 0.78 conductividad cada uno. Y nos dan la conductividad del aire, 0.025. Las temperaturas ambiente interior y exterior, pues son 20 en el exterior y menos 20 en el interior. Sí. Y nos dan los coeficientes, 40 watts y 20 watts. Entonces, nosotros lo que hemos estado viendo es que si seguimos el sentido de flujo de calor de mayor temperatura a menor temperatura, en este caso tenemos temperatura 1, que sería temperatura de los alrededores del ambiente interior, como 20 grados centígrados, y en el exterior menos 20. Como tenemos el gradiente desde el interior al exterior, pues el flujo de calor va a ser de izquierda a derecha. Siguiendo ese mismo orden, pues armamos lo que es la resistencia térmica. Primero tendríamos, partiendo del ambiente de temperatura 1, tendríamos la primera resistencia, que sería la resistencia a la transferencia de calor por convección de este ambiente hacia esta superficie del vidrio. Luego, a través del vidrio, tenemos resistencia a la transferencia de calor por conducción, como R1. Luego, conducción a través del aire. Recordemos que nos dice el ejercicio que solo consideremos por conducción, entonces no vamos a incluir la convección de esta superficie al aire interior, solamente la conducción a través del aire. Esa es la resistencia 2. La resistencia 3 sería el otro vidrio del otro lado. Resistencia 3. Y por último, la resistencia de transferencia de calor por convección de la superficie exterior al ambiente exterior, el cual se encuentra a una temperatura 2. Que sería temperatura de los alrededores 2, menos 20 grados centígrados. Entonces tenemos los datos. Ya hemos hecho, bueno, el primer ejemplo de resistencias era de paredes, nada más que allá era de una pared con ladrillo. Aquí una pared de 2 capas de vidrio y un espacio de aire en el interior. Concepto es el mismo. Podemos encontrar el flujo de calor, ya sea de forma independiente, entre cada resistencia, que sería diferencial de temperatura entre resistencia de cada uno de estos elementos, o podemos hablar desde la temperatura 1 interior a la temperatura 2 exterior, pero encontrando una resistencia total. Y esa resistencia total, cuando todo es en serie, todo es una sumatoria, simplemente una sumatoria de todas las resistencias que yo tengo en este flujo de calor. Resistencia por pared, ya la hemos visto, una longitud entre conductividad por área, y por convección, un valor 1 entre el coeficiente de transferencia de calor por el área que está teniendo transferencia de calor por convección. Estos dos valores son los únicos que tenemos. Y bueno, pues aplicar las fórmulas. Esto está bien sencillo. Todo es en serie, solamente calculamos primero convección. Bueno, en este caso, para utilizar la fórmula ya de un solo y no volverla a utilizar, calculé las dos convecciones primero, la convección interior y la convección exterior. Esta, pues, es igual a 1 entre el coeficiente de transferencia y entre el área. El área, ¿qué área voy a tomar? Bueno, el área de la ventana. Todo es uniforme, pues puedo contar toda la ventana de un solo. Y el ejercicio nos dice que es 1 por 1.5. Ese, si regreso a la diapositiva anterior, lo tengo en esta parte de acá. 1 por 1.5. Bien, entonces eso, coeficiente de transferencia, también es un dato ya dado por el libro. Es 40 watts metros cuadrados por grado centígrado.
Y reemplazamos solamente los valores, alto es igual a 1, ancho igual a 1.5 y al desarrollar, pues esto da 0.0167 centígrados por watt. Y por cada watt de transferencia de calor, por esta resistencia, la temperatura cae 0.0167 grados. Es una forma de expresarlo. Convección exterior es al lado derecho de la ventana. Lo mismo, la fórmula es la misma, no cambia. 1 entre el coeficiente de transferencia y el área de transferencia de calor. Pues la ventana es, a menos que la ventana tuviese un corte en diagonal, pero vamos a considerar lo que es derecho el corte, entonces el área interior va a ser igual al área exterior, 1 por 1.5, y el valor H, que es igual a 20 watts por metro cuadrado. La parte de acá. Y eso da Sí, tengo una pregunta. ¿Sí? En ese, donde dice el área interior, entonces dependería del corte, o sea, cuando hacen un cambio de área tendría que especificarse, ¿verdad? Tendría que especificarse. Normalmente tomamos el área de las fronteras. El área de las fronteras. El área de las fronteras y que hasta el momento, pues sí, esa es la mayoría de los casos, coinciden. Ok, gracias. Bueno. Y la resistencia exterior da 0.0333 grados centígrados por watt, ya que en la resistencia exterior por cada watt cae 0.033 grados la temperatura. Vamos ahora a hacer las resistencias por convección, tanto interior como exterior. La resistencia por conducción, pues también ya las hemos calculado con este valor, que es para el caso de conducción a través de paredes. La resistencia es igual al ancho de la pared, igual L, entre la conductividad y el área. Nuevamente, el área, pues en este caso coincide con todas las áreas de todas las resistencias. Resistencia 1 sería, pues, el vidrio interior, o la capa de vidrio en el lado interior de la ventana. El ancho es 4 milímetros, debemos tener cuidado de pasarlo a metros. Conductividad es K1, ese es 0.78 watts por metro grados centígrados. Y el área que nuevamente es 1 por 1.5 y esto da 0.034 grados centígrados por watts. Bien, la resistencia 3 es la capa de vidrio en el lado derecho, o sea, el lado externo de la ventana. Tienen el mismo ancho, 4 milímetros ambos, tienen la misma área, 1 por 1.5, y tienen la misma conductividad. K1 y K3 son iguales, entonces la resistencia va a ser la misma. Entonces solamente copiamos y pegamos, 0.0034 grados centígrados por metro. Entonces estas dos resistencias son exactamente iguales. Y solo nos quedaría lo que es la resistencia por el aire. También el libro nos dice, el ejercicio nos dice que solo consideremos por conducción. Entonces acudimos nuevamente a la misma fórmula, el espacio o el ancho del espacio de aire, que son 5 milímetros, hay que pasarlo a metros, 0.05, conductividad es 0.025, conductividad del aire que está en el espacio interior, y el área 1 por 1.5. Eso da una resistencia de 0.133 grados centígrados por watts. Y luego, pues, las resistencias totales no es más que la sumatoria de todas. Tenemos la primera sumatoria. En la sumatoria tenemos el primer término que es por convección. Resistencia frente a calor por convección, 0.067, más la resistencia en la primera capa de vidrio, 0.0034, más la resistencia en la capa de aire o el espacio de aire, 0.133, más la resistencia en el vidrio, en la segunda capa de vidrio, 0.0034, y más la resistencia de la contraconvección en el lado externo de la ventana, 0.0333, y eso da una resistencia total de 0.1898. Si vemos ahorita, las resistencias por los vidrios son los que dan los valores más pequeños, ya que estos vidrios no detienen nada la transferencia de calor.
Luego las convecciones pues están en un punto intermedio y la resistencia más alta es la resistencia por el aire que está en la capa interior. Eso por el segundo inciso. El segundo inciso nos pregunta cuánta caída de temperatura provoca la resistencia más alta y viendo los valores, pues la resistencia más alta es a través del aire. Bien, resistencia total es 0.1898. Pasamos a la siguiente diapositiva. Si tenemos todos los valores, bueno, tenemos nuevamente la imagen de referencia, tenemos los datos de entrada y tenemos la resistencia total que encontramos y la resistencia, de toda la resistencia mayor, que ya vimos que es la que produce la capa de aire entre los dos vidrios, es 0.133. Transferencia de calor o tasa de transferencia de calor, pues ya lo hemos visto, la fórmula, bueno, esta es la fórmula, pero yo la puse en el enunciado, está en esta parte de acá arriba. En el caso de conducciones por pared, la diferencia de temperaturas entre los ambientes que esté midiendo entre la resistencia entre esos dos ambientes. Y recordando que esta misma fórmula ya la podría aplicar individualmente a cada una, solo que me va a ir dando diferentes diferenciales de temperatura. En este caso estamos hablando de ambiente interior y ambiente exterior, por lo tanto necesito la resta de la temperatura interior, que son 20 grados centígrados, menos del libro, y la exterior, que es menos 20 grados centígrados en el exterior. Como es una resta, pues eso termina sumando entre la resistencia total, que es 0.1898, y eso da 210.7 watts. Aquí me da 40, lo divido entre 0.1898 y me da 210.7 watts. Esta es la transferencia de calor con estas condiciones: temperatura interior y exterior, las dos capas de vidrios y la capa de aire interior. Con esas propiedades o esas condiciones, la transferencia de calor es 210.7 watts a través de esa ventana de 1 por 1.5. Si tuviésemos 3 ventanas de la misma medida, pues multiplicamos este valor por 3. Y así podríamos ir sumando, si tuviésemos varias ventanas de la misma medida, pues solo vamos sumando las transferencias de calor de cada una. ¿Qué pasaría si yo tuviese 3 ventanas de diferentes áreas transversal, pero la misma construcción? Pues lo que va a cambiar es, en cada fórmula, este valor del área. Tendría que ingresar nada más el área que corresponde a cada ventana y esos calores resultantes irlos sumando y así encontrar la transferencia total de toda la ventana. Caída de temperatura por la resistencia más alta. Bueno, esta realmente, ¿cómo lo calculamos? Pues usamos la misma fórmula, nada más que en esta nosotros tenemos un diferencial de temperatura conocido, tenemos una resistencia conocida y buscamos calor, transferencia de calor. Ahora no, ahora lo que vamos a buscar es este término, diferencia de temperatura. Entonces lo que yo tengo que hacer es despejar, pasar la resistencia a multiplicar al calor. Ya vimos que el calor pues es constante, o sea, el calor va a ser la misma que está cruzando cada uno de los elementos, la tasa de transferencia de calor. Entonces, ya tenemos el calor calculado como 210.7 watts. Tenemos la resistencia, porque las calculamos de forma individual. Entonces, podemos despejar. Pero, ¿qué valor vamos a sustituir? Vamos a sustituir los valores de la resistencia más alta, porque el ejercicio me dice que caída de temperatura provoca la resistencia más alta. Ya vimos que la resistencia más alta es R2.133 y esta corresponde a la resistencia que pone la capa de aire. Entonces esto va a ser igual al calor, 210.7 por esa resistencia que es 0.133. Y esa caída de temperatura a través del aire es de 28.02 grados centígrados. Es decir, que si el aire, esta superficie está a 40 grados, un ejemplo, el otro lado de la superficie va a estar 40 menos 28, va a estar aproximadamente 12 grados. Entonces, eso es lo que provoca la resistencia, una caída de temperatura a través del aire. Bien, para los que entraron ya tarde, bueno, hemos acordado hasta ahorita pues que el examen va a ser el domingo a las 5 de la tarde.
Y la tarea más tratar el lunes. Lunes a las 11:55 de la noche, para que no se les acumule ya con el contenido del segundo parcial. Bueno, creo que ahí con este ya son los tres o cuatro ejercicios de resistencia. Creo que hemos hecho varios ejercicios en cada capítulo, hemos tratado de abarcar lo que podamos. Vamos ahora a cambiar un poco. Vamos a ver un par de ejemplos de aletas, que casi son como tres, pero hay uno que es como 2 en 1. Ya vimos aletas, en algún momento mencionamos, bueno, alguna pregunta hasta aquí, con lo que son el tema de resistencias térmicas. Si no hay, pues pasamos a la siguiente, ya a lo que es aleta. La tarea que les dije abarca hasta acá, porque no habíamos visto aletas. Entonces, tal vez hay un par de ejercicios que agregue al listado para abarcar lo que es aleta. El capítulo de aletas, o la sección de aletas, mejor dicho, abarca varios temas. Aparte de los 3 que vamos a ver, abarca también eficiencia, eficacia, corrección de la longitud de aleta, pero esos temas no los vamos a ver. Entonces, los ejercicios que tengan que ver con esos incisos no los estudian, o los pueden estudiar para conocimiento, pero no los vamos a evaluar. Entonces, solo vamos a ver lo que tenga que ver con aletas largas, de forma simple, aleta aislada y aleta con temperatura en la punta. Ya vimos cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Repasando un poco, primero, aleta es como una sección que me ayuda a aumentar la transferencia de calor de una superficie. Ya sabemos que la transferencia de calor depende de, en el caso de, hablando de convección, ¿verdad? Depende del área de contacto entre el fluido y la superficie que estamos estudiando. ¿Cómo mejoro yo la transferencia de calor a aquellos dispositivos que mi intención es mejorar la transferencia de calor? Caso contrario, cuando colocamos aislamiento, ahí el objetivo es disminuir la transferencia de calor, que puede significar aumentar temperatura en un recinto o pérdida de energía. En el caso de aletas es lo contrario. Yo lo que busco es mejorar la transferencia de calor. ¿En qué necesito mejorar la transferencia de calor? Pues aquellos dispositivos donde yo necesito desechar calor o intercambiar calor. Puede ser un intercambiador, puede ser un intercambiador de varios tipos, de carcasa y tubo, de placas, puede ser los serpentines de enfriamiento de los aires acondicionados. Entre mejor transfiero el calor, pues mejor mantengo frío un recinto. El radiador de los vehículos, los equipos de aire acondicionado, de refrigeradores, equipos de refrigeración, todo tienen el concepto de aletas. Esas aletas las puedo identificar en los radiadores como esas laminitas delgaditas que uno a veces dobla. Eso que uno dobla, pues es la aleta. Y la intención de esas aletas es aumentar la superficie de transferencia de calor, porque la transferencia de calor por convección, entre mayor es el área, mejor transferencia de calor. Y eso es lo que yo quiero con las aletas. Hay 3 tipos que son los que vamos a ver. Hay este es un caso típico, una aleta en forma de cilindro, no es la única forma, pero la primera vez es cuando yo considero que una aleta es larga. ¿A qué me refiero con eso? Imaginemos que nosotros tenemos una superficie caliente en la base como T sub B. A medida que el calor fluye, o a medida que yo me muevo a través de la aleta, esa temperatura va cayendo, va cayendo, va cayendo. Si cae lo suficiente para que la temperatura en la punta sea exactamente la misma temperatura que el aire o que los alrededores, no solamente puede ser aire, puede ser también un flujo de agua. Si cae lo suficiente como para que esa temperatura sea la misma, estamos hablando de una aleta larga. Es decir, que es suficientemente larga como para que la punta tenga la misma temperatura que el fluido que está corriendo. Está también la aleta aislada, o mejor dicho, podemos decirlo mejor, la aleta con punta diabática. Y ese caso es donde yo considero que esta punta no transfiere calor con sus alrededores, sino que solo la superficie que está a los lados de la aleta. Pero la superficie transversal en la punta no transfiere calor, o sea que es adiabática. Y la última es donde yo realmente sí tengo una temperatura diferente en la punta. Y ese es el siguiente ejemplo.
Este ejemplo trata de las primeras dos, donde yo tengo una aleta suficientemente larga para que la temperatura de la punta de la aleta sea igual a la del aire circundante. Y la segunda, que es cuando aquí yo no tengo transferencia de calor. Entonces, leyendo el ejercicio, se fija a una superficie se fija una aleta de aluminio con un coeficiente de transferencia de calor por conducción igual a 237 watts metros grados centígrados. Tiene un diámetro de 4 milímetros, como lo vemos en el ejemplo, y una longitud de 10 centímetros de largo. Si el coeficiente de transferencia de calor es 12, en este caso no están hablando de coeficiente de transferencia de calor por convección, es igual a 12 igual metros cuadrados grados centígrados, determina el porcentaje de error en la estimación de la transferencia de calor desde la aleta, al suponer que la aleta es infinitamente larga en lugar de suponer una punta diabática. Tal vez la pregunta es un poco larga, pero en sí lo que me están preguntando es qué diferencia tendría yo al calcular la transferencia de calor si la considero aleta larga o si la considero aleta aislada. O sea, lo que hay que hacer es calcular los calores en ambos casos y ver cuál es la diferencia entre ellas. O sacar una relación, es decir, puede ser el calor de la aleta larga o la diferencia entre ellas dos entre el calor de la aleta larga para que me dé un porcentaje de error. Ese porcentaje de error sería que a mí me dijesen, calcúlenlo de forma diabática, pero a mí se me olvidó y lo calculé como infinitamente larga. Entonces, ¿qué porcentaje de error tendría yo por haberla supuesto de la forma que no me lo habían pedido? Entonces, a eso es lo que se refiere esta pregunta. En sí, tengo que calcular los calores en ambos casos para poder determinar cuál produce más, sacar la diferencia y sacar el porcentaje de error. Bien, ¿qué datos tenemos? Bueno, repitiendo, es una aleta de aluminio, una conductividad de 237 watts grados centígrados, un diámetro de la aleta de 4 milímetros, este diámetro, una longitud de 10 centímetros, desde la base hasta la punta tiene 10 centímetros, coeficiente de transferencia por convección es igual a 12 watts metros cuadrados grados centígrados. No me lo preguntan, pero necesito calcularlo, lo que es el calor de aleta larga y el calor de aleta punta aislada. Con estos dos valores yo voy a encontrar el porcentaje de error por haberlo asumido de otra forma a como me lo habían pedido. Bien, repasando también, en la presentación están estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 fórmulas que vamos a utilizar para estas aletas. También están las otras dos que son para el caso de aletas con temperatura en la punta. Primer caso, tenemos aleta larga, es decir, donde yo considero que la punta, la temperatura está igual a sus alrededores. En ese caso yo tengo estas dos fórmulas. ¿Qué me da la primera fórmula? Pues la primera fórmula lo que me da es, con eso yo podría encontrar qué temperatura tengo yo en cualquier punto de la aleta. Es decir, T con respecto a X. Si yo me encuentro justamente en la base, pues este resultado, todo este resultado y después de despejar, me tendría que dar T sub B. Si voy a la punta, pues este resultado debería darme T de los alrededores. Y si voy a la mitad, pues tendría que darme un valor intermedio entre la temperatura de la base y la temperatura de la punta. Esto es lo que me da esta fórmula. La segunda, lo que me da es, sí me da lo que es la tasa de transferencia de calor. Que al final la que vamos a utilizar es este valor de raíz cuadrada, los coeficientes. Esta P es el perímetro del área transversal. Es decir, cuando miremos P en cualquiera de las fórmulas, va a ser el perímetro, en este caso el perímetro circular. Si fuese un cuadrado, pues el perímetro del cuadrado. K es conductividad y AC es el área transversal. Entonces, uno es el perímetro y el otro es el área de la sección transversal. Y multiplicado por el diferencial de temperaturas entre la temperatura de la base y temperatura de los alrededores. ¿Qué más? Bueno, en algún momento vamos a utilizar un valor M. Valor M no es más que simplificar un poco los términos. Si vemos en esta ecuación tenemos
un valor m en el exponencial. Pero ese m no es más que todos los términos que ya tenemos, pero para simplificar un poco, lo que se hace es que se condensa en un valor llamado m. M al cuadrado, si necesitamos m, vamos a tener que sacar la raíz cuadrada. Eso es para la letra larga. Para la letra aislada, pues muy similar. También tenemos una ecuación que me da la temperatura medido a partir de la base. Si yo quiero saber la temperatura a una distancia x, pues se utiliza esta fórmula. Y ahora voy a utilizar cosenos hiperbólicos. Y en caso de la transferencia de calor, pues es esta de acá abajo. Diferencia con la de arriba, pues el último término, que es tangente hiperbólico de m por L, donde m es este valor, pero con raíz cuadrada, y L es la longitud de la letra. Bien, necesitamos encontrar los calores en ambos casos. Si no tenemos todos los valores, pues dejamos expresado hasta donde podamos llegar. A ver hasta dónde podemos calcular ese porcentaje de error. Primero vamos a ir al caso de una letra larga. O sea, al caso donde la punta está igual a la temperatura de los alrededores. O sea que nos vamos a ir a esta fórmula de acá. Entonces vámonos a la siguiente diapositiva. Aquí tengo otra vez, aquí ya solo dejé la ecuación que nos interesa, pero ya trasladé esta acá abajo. La verdad que aquí lo único que nos resta es sustituir valores. Aunque se mire un poco complicado, pero realmente todos los valores los tenemos. Tenemos los coeficientes, tenemos el perímetro. O mejor dicho, podemos calcular el perímetro, el área y la diferencia de temperaturas que ya la conocemos. Coeficiente de transferencia de calor es igual a 12. Valor de H. Perímetro de la sección transversal. Este es el perímetro. Perímetro de un círculo, pues es pi por diámetro. En este caso pi, pero necesito pasar o dejar expresado el diámetro en metros. Aunque lo tenga en milímetros, necesito expresarlo en metros. Esto da 0.004. Por la conductividad, en este caso conductividad del aluminio, que es la aleta, de 2.37 o 237, multiplicado por el área de la sección transversal. Este sí es pi por diámetro cuadrado entre 4. Y el diferencial de temperaturas. Ahora bien, no tengo este diferencial, pero sí puedo desarrollar todo lo que está en la raíz cuadrada. Y esto nos daría que el calor de una aleta larga sería igual a 0.0212 por el diferencial de temperatura. Vamos a ver, vamos a seguir desarrollando a ver hasta qué punto necesitamos conocer ese diferencial o quizás en el procedimiento se va eliminando. Eso vamos a ver más adelante. Entonces aquí ya tenemos expresado el calor que tendría en el caso de una aleta larga. Pero ¿qué pasa? Realmente a mí me lo pidieron con punta diabática, pero yo me equivoqué y lo calculé como infinitamente larga. Entonces vamos a calcular el calor como si fuese una aleta con punta diabática. O sea, donde esta punta no transfiere calor con sus alrededores. Y tenemos la siguiente fórmula, punta diabática de la aleta. Es la misma fórmula, nada más que se le agrega un término. Bueno, en el libro hacen toda la deducción para llegar a este término. Si lo desean, pues pueden verlo en el capítulo. Ahora bien, realmente todo esto ya lo tenemos, porque es exactamente lo que tengo aquí. Pero necesito este valor de m antes de empezar a hacer todo el cálculo. Y el valor de m me lo da el libro, que es nada más un valor para simplificar un poco los cálculos. Vamos a calcularlo para ya tenerlo. Y es la multiplicación del coeficiente de convección, o sea, H, por el perímetro de la sección, sigue siendo el mismo perímetro, entre la conductividad y el área de la sección transversal. Y esto es igual, coeficiente igual a 12, perímetro igual a pi por 0.004, el diámetro pero en metros, entre la conductividad del aluminio, que es 237,
Y el área de la sección transversal, nuevamente, 0.004 al cuadrado entre 4 por pi. O mejor dicho, diámetro al cuadrado entre 4 por pi. Y esto me da que m al cuadrado es igual a 50.64, pero yo necesito m nada más. Entonces aplico raíz cuadrada y esto da 7.11. Y las unidades resultantes pues son metros a la menos 1. O 7.11 entre metros. Esta sería una forma de dejarlo expresado. Bien, ahorita no hemos calculado todavía la carga o la transferencia de calor para el caso de una aleta con una punta adiabática. Este solo era para encontrar el valor de m y poder proceder a esta fórmula. Siguiente, ya aplicamos la ecuación. Ya tenemos m, tenemos todos estos valores que incluso los habíamos calculado desde la ecuación anterior, pero yo los volví a escribir todos aquí. Realmente son los mismos. Pude haber escrito de un solo este valor ya, pero yo lo volví a escribir. Y le agregué este término, tangente hiperbólico de m por l. Este hay que recordar que es tangente hiperbólico. Entonces, cuando hagamos las operaciones en la calculadora, recordemos que es tangente hiperbólico. De que antes de tangente, busquemos la tecla que dice HIP. Si no, nos puede dar malos resultados. Todo este término de acá, pues ya lo vimos que era 0.0212. Diferencial de temperatura por tangente hiperbólico de 7.11 por 0.1. Y esta tangente hiperbólica de estos valores da 0.611. Podemos tomar un ratito para comprobarlo. Que sería tangente hiperbólico de 7.11 por 0.1. Eso da 0.611. Bien, ese es el calor transmitido por la aleta en el caso de una aleta con punta adiabática. Si lo vemos más o menos, si lo comparamos, mejor dicho, con este valor, ya podemos ver que la única diferencia es este valor de 0.611, que es como un factor. Es decir, que cuando yo considero que mi aleta es aislada, va a transferir solo el 61% que si lo considerara como aleta larga. Entonces, ahí ya más o menos podemos ir deduciendo que hay un diferencial. Pero ahorita ya tenemos calor por aleta larga y calor por aleta aislada. O aleta con punta diabática. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Arriba coloqué los datos que ya conocemos. Conocemos M, conocemos el calor de una aleta larga, conocemos el calor de una aleta aislada. ¿Cómo voy a encontrar el porcentaje de error? Bueno, ¿qué diferencial tengo entre los dos calores? Y eso veo qué porcentaje es con respecto al calor que yo tuve que haber calculado. Tuve que haber calculado calor de una aleta aislada. Y el diferencial que yo tengo, por no haberlo calculado como me lo pidieron, es calor de aleta larga menos calor de la aleta aislada. Ese diferencial lo divido entre el calor de la aleta aislada para que me dé un porcentaje, es decir, el diferencial con respecto al calor que tuve que haber calculado. Se ve un poco complicado, pero realmente lo que yo tengo aquí es reemplazado los valores de la aleta larga, que es este de acá arriba, 0.212 por el diferencial de temperaturas, menos el calor de la aleta aislada o aleta con punta diabática, 0.0202 por el diferencial de temperatura por 0.611. Entre el calor de la aleta aislada, que es 0.0212 diferencial de temperatura por 0.611. Podemos tomarnos un rato para ver cómo es que este reemplazo sale desde acá. Pues calor de aleta larga ya la tenemos acá arriba, solamente sustituimos acá. Y calor de la aleta aislada lo tenemos acá arriba y solamente sustituimos acá. Y también en la parte de abajo de la fracción. Ahora bien, estando aquí, yo veo que 0.0212
está en todos los términos. O sea que yo puedo cancelar este término, al sacarlo del factor común acá, y al dividir 0.0212 entre 0.0212 puedo cancelar. Pero también tengo el diferencial de temperatura como factor común arriba, factor común abajo. También lo puedo cancelar. Si yo cancelo todos esos valores, aquí solo me va a quedar el valor de 1. Acá arriba me va a quedar solo 0.611 y abajo me va a quedar solo 0.611. Aquí es 0.611, ahí hay un 6 de además. Y estos valores, pues con esta cancelación que hicimos, vemos que no necesitamos conocer realmente el diferencial de temperatura. Entonces podemos reemplazar directamente y hacer la operación. Si hacemos esa operación, tendríamos 1 menos 0.611 entre 0.611. Eso da 0.637. Recordando que aquí es 0.611, solo que hay un 6 de además. Y ese es el porcentaje de error. Realmente hay bastante error por uno considerar que me han pedido aleta diabática y que yo la haya considerado aleta infinitamente larga. Entonces, ese es el porcentaje de error que yo podría tener por intercambiar los tipos de aleta. Bueno, viendo el ejercicio, pues lo que se necesita es primero saber qué tipo de aleta, luego saber la configuración geométrica por el perímetro de sección transversal y luego sustituir nada más que los valores en las ecuaciones dadas desde que vimos la presentación de estas dos aletas que son las que tenemos acá. Eso en cuanto a la aleta larga y aleta aislada. Mismo procedimiento en ambos, lo que hay que tener cuidado es cuál ecuación voy a utilizar. También tener cuidado que tangente, en este caso es tangente hiperbólico, no es tangente normal, tampoco este h no es el coeficiente, es tangente hiperbólico, de m por L mayúscula. Bien, eso es ejercicio de aleta. La aleta puede ser cuadrada, puede ser redonda, puede ser triangular. ¿Qué va a cambiar de una a otra? Pues el área transversal y va a cambiar el perímetro. Vamos a ver otro tipo de aleta. En este caso va a ser la aleta donde sí tengo una temperatura. Antes de eso, veo que ya entraron 3 alumnos más. Solo para informarles a los que recién entraron que hemos quedado de que el examen va a ser el domingo a las 5 de la tarde. Y unos minutos antes, pues vamos a tener una videoconferencia para las instrucciones, explicarles los enunciados. Y a las 5 les envío el enunciado al WhatsApp y también habilito la plataforma. Luego del examen tendrían hasta las 9 de la noche para subir los desarrollos. El examen solo sería de 5 a 7. De 5 a 7 y dependiendo cuántos ejercicios, pues podría ser de 5 a 7 y medio. Solamente pueden ser 3 ejercicios, nada más. Pero es suficiente con uno del capítulo 1, uno de cada capítulo. Bien. Este ejemplo no le puse número, porque este ejemplo está en el libro, o perdón, es un ejercicio que está en el libro, o sea, en la guía de ejercicio. Pero no busquen el solucionario porque yo le cambié un par de datos. El ejercicio lo considera una aleta larga, pero yo le agregué, mejor considerarlo una aleta con temperatura en la punta. Ya vimos aleta larga, que es la aleta donde la punta tiene la misma temperatura que los alrededores. O sea que si este fuese el caso, la temperatura en este rectángulo que se forma en la punta sería también 25 grados, pero no es ese el caso. La otra es la aleta diabática, o aleta, mejor dicho, aleta con punta diabática, donde este rectángulo que se forma aquí no tendría transferencia de calor. Y la tercera aleta es donde esta punta sí tiene temperatura diferente a la de los alrededores. Y ese es el caso de este ejercicio. Nos habla
de que una pared plana con una temperatura superficial de 350 grados centígrados, esa temperatura es de esta pared, está conectada a aletas rectangulares rectas. Son estas de acá. Nos dicen rectas porque solo vamos a ver el caso de aletas donde su sección transversal no cambie. Hay unos ejercicios y hay un tema donde esta sección va cambiando, entonces ese caso no lo vamos a evaluar. No lo vamos a estudiar y no lo vamos a evaluar. El coeficiente de conducción de la aleta es 235 watts metros Kelvin. Las aletas están expuestas a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados y el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 154 watts metros cuadrados Kelvin. Cada aleta tiene una longitud de 50 milímetros, una base de 5 milímetros de espesor y una anchura de 10 milímetros. Determinar la razón de transferencia de calor y la temperatura a mitad de la aleta, es decir, qué temperatura tengo yo exactamente a la mitad. Si yo pudiese poner un termómetro aquí, ¿qué temperatura me marcaría? Considera que la punta de la aleta se encuentra a 30 grados centígrados. Como repito, el ejercicio está en el libro, pero el libro lo desarrollan con el tema que continúa, que nosotros vamos a ver, que ya toma en cuenta eficiencia y eficacia de la aleta. Entonces, el desarrollo es diferente y el resultado da diferente. Entonces, en caso de que acudan al solucionario, les va a dar resultados diferentes. Bien, ¿qué datos tenemos? Bueno, repasando, tenemos una aleta rectangular de sección transversal constante. La temperatura de la base es 350 grados centígrados, lo tenemos acá. La conductividad de la aleta es 235. Y el largo de la aleta es 50 milímetros. Tiene el ancho de 100 milímetros y el espesor de 5 milímetros. Rotulados L mayúscula, W minúscula y T minúscula. Aparte de eso, el ambiente exterior está a 25 grados centígrados y la punta de la aleta está a 30 grados centígrados. Así que está a un punto intermedio entre la temperatura del aire y la temperatura de la base. Aunque más cercano a la temperatura del aire, pero no es exactamente igual a la temperatura del aire. Está a 5 grados centígrados arriba. Bueno, todo eso lo tenemos acá. Todos esos datos. T sub L, así se representa la temperatura en la punta de una aleta, es decir, donde la temperatura de T, donde X es igual a L. En este caso, L es 50 milímetros. Nos preguntan por la transferencia de calor y nos preguntan por la temperatura cuando X vale 25 milímetros. ¿Por qué X 25 milímetros? Bueno, la consulta nos dice la temperatura a la mitad de la aleta. La aleta tiene 50 milímetros y la mitad pues son 25 milímetros. Entonces nos preguntan la temperatura de cuando X vale 25 milímetros medido desde la base. Bien, esos son los datos. ¿Cuáles son las fórmulas? Estas fórmulas están en el libro y están en la presentación. Tenemos dos fórmulas nuevamente. Tenemos una que lo que me da es cuánto vale temperatura con respecto a un valor X. Es decir, en nuestra pregunta, cuánto vale T cuando X vale 25 milímetros. Es de sustituir X por 25 milímetros y despejamos estas temperaturas para que solo nos quede T de X. Eso va a ser el segundo inciso. Y el primer inciso es el calor transferido por una aleta que tiene una temperatura específica en la punta. Entonces, por eso el subíndice que dice temperatura específica. Y es esta ecuación. Es exactamente la misma ecuación, los primeros dos términos, que las dos aletas anteriores, pero cambia todo este término. Ahora necesitamos calcular cosenos hiperbólicos, senos hiperbólicos y los diferenciales de temperatura. Pero no es complicado, tal vez la fórmula sea un poco confusa, porque es primera vez que estamos haciendo un ejercicio, pero
Realmente no es complicado. Estos valores todos son conocidos o los podemos calcular. Coeficiente de transferencia de calor, ya lo conocemos. Perímetro lo podemos calcular. Conductividad, área transversal lo podemos calcular. Bueno, otro valor que cambia en el ejercicio es que toman en cuenta la corrección de longitud de aleta, y eso nosotros no lo vamos a ver. Entonces van a ver que el área calculada y el perímetro calculado es diferente porque se toman un par de consideraciones adicionales cuando se hace corrección de longitud de aleta. Entonces es otro dato que mirarían diferente en el solucionario. Diferencial de temperatura de la base menos la temperatura de alrededores. También conocemos esos valores. Conocemos M, no lo conocemos, pero lo podemos calcular. Conocemos L y de ahí todo lo demás lo conocemos. Aquí yo trasladé la ecuación. Esta es una imagen, aquí ya lo trasladé con fórmulas de PowerPoint para sustituir los valores. Es lo mismo, nada más que el PowerPoint me jaló esta fracción y lo colocó de forma vertical. Bien. Antes de seguir, para que se nos haga un poco más corta la ecuación, yo calculé el perímetro primero, no lo ingresé directamente en la raíz cuadrada, sino que lo calculé primero. Y el perímetro, pues ya sabemos cuál es el perímetro de un rectángulo. 2 veces el ancho más 2 veces el alto. Es decir, 2 veces W más 2 veces T. Nuevamente, necesitamos todo expresarlo en metros o en metros cuadrados. Perímetro, aquí la distancia me lo dan en milímetros, pero yo lo tengo que pasar a metros. Entonces yo tendría 2 por punto 1, 2 veces el ancho, más 2 veces el alto. Y el alto es 0.005 metros, con 5 milímetros. Eso da un perímetro de 0.21 metros. ¿Qué más? Bueno, puedo calcular el área, para después solo ingresar el área. Y el área de un rectángulo, nuevamente, W por T, ancho por alto. W es 0.1, alto es 0.005. Y eso da un área de sección transversal de 0.005 metros cuadrados. ¿Qué otro valor podemos calcular para simplificar más adelante el ingreso de los datos? Pues llevar ya calculado lo que es el valor de M. Y M al cuadrado es igual a H por P entre K por A sub C. H es el coeficiente de convección, P es el perímetro, ya lo calculamos acá. K es la conductividad térmica de la aleta y A sub C ya lo calculamos acá. Entonces sustituimos coeficiente de transferencia de calor por convección es 154. Me lo da el ejemplo. Perímetro ya lo calculamos, 0.21. Conductividad 235, me lo da también el ejemplo. Es la conductividad del aluminio. Entre el área, que es 0.005, también ya lo calculamos anteriormente. Y esto me da que M al cuadrado es igual a 275.23. Pero yo necesito M nada más. En las ecuaciones yo necesito meter M nada más. Entonces necesito sacar raíz cuadrada, y raíz cuadrada de 275.23 es 16.59 metros a la menos 1. Si lo ven aquí, metros a la menos 1 lo multiplico por L, que es metros, pues se cancelan los metros y me queda un valor numérico para poder, o un valor sin unidades para poder calcular los cosenos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos. Bien, tenemos perímetro, área y tenemos M. Realmente ya tenemos todo para sustituir en la ecuación. Vamos a sustituir primero calor. ¿Cuánto calor se está transfiriendo por esa aleta bajo las condiciones que nos enumera el ejemplo? Tenemos nuevamente la ecuación, sustituyo, ya calculamos, o mejor dicho, ya tenemos H, 154, tenemos el perímetro, 0.21, conductividad, 235, área, 0.0005, y esto, como le voy a mandar estos ejemplos, aquí termina la raíz cuadrada, ya este paréntesis queda fuera. Multiplicado por el diferencial de temperaturas entre la base, que es 350 grados centígrados, y los alrededores, que es 25. Y ahora viene la parte de las trigonométricas. Coseno hiperbólico de M, que es de 16.59, por L,
L ¿cuánto es? Son 50 milímetros. Pero necesito pasarlo a metros, entonces eso da 0.05 metros. Menos el diferencial de temperatura entre la temperatura en la punta, que es 30, menos la temperatura de los alrededores, que es 25, entre diferencial de temperatura entre la base, 350, y los alrededores, 25. Dividido todo entre seno hiperbólico, nuevamente de M, 16.59 por L, 0.05. Para ir por partes, yo primero encontré todo este término de acá. Y todo este término da 633.54. Y todo este término de acá, recordando que estos son cosenos hiperbólicos, da 1.349. Y abajo, seno hiperbólico, que da 0.928. Y esto da 920.95 watts. Bien, ¿qué más? Ah, bueno, nos falta la temperatura. Ahorita solo calculamos cuánta transferencia de calor tengo por la aleta. Nos hace falta qué temperatura tengo a la mitad de la aleta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, ya tenemos la fórmula. Tenemos la fórmula y tenemos todos los valores. Tenemos T sub X, que es lo que estoy buscando. Tengo la temperatura de los alrededores, que es 25. Temperatura de la base, 350 menos 25. Tenemos este diferencial, T sub L menos 25, o sea, 30 menos 25, entre la base menos temperatura de los alrededores. Luego tenemos seno de, o mejor dicho, bueno, sí, seno hiperbólico de M por X. M es 16.59. Aquí es donde cambia un poco, porque ahora voy a sustituir el valor donde yo quiero la temperatura. Yo quiero la temperatura a la mitad. Y esto es igual a 25 milímetros. O sea, 0.025 metros. Menos seno hiperbólico nuevamente, pero ahora es de M. Con este paréntesis al revés. M por 0.05 menos 0.025, que es esta resta de acá. Dividido entre seno hiperbólico de M por L nuevamente. Y sustituimos y desarrollamos en la calculadora, pues primero desarrollé este término y me da 0.00656. Desarrollé el segundo término y me da 0.427 y el término de abajo que da 0.928. Y aquí ya tenemos más fácil la ecuación, solamente nos toca despejar. 325 pasa a multiplicar y 25 pasa a sumar. Haciendo eso en la calculadora da una temperatura de 176.8 grados centígrados. Es decir, yo parto con 350 grados centígrados desde la base y la temperatura empieza a bajar, llega a la mitad y a la mitad tiene 176.8 grados centígrados y llega hasta la superficie o hasta la punta donde se encuentra a 30 grados centígrados, que es T sub N. Y eso es el segundo ejemplo en el caso de una aleta con temperatura en la punta. Entonces, primero, definir qué tipo de aleta tenemos. Una vez que definimos el tipo de aleta, la ecuación que vamos a utilizar, ya sea porque me pidan temperatura o me pidan calor, pues esa es la ecuación que vamos a utilizar. Luego, definir la forma geométrica, en este caso un rectángulo. Luego encontrar perímetro, área y valor de M. Y a partir de ahí, pues sustituir todos los valores que ya nos da el ejercicio. Distancias, ancho, altura, distancia, conductividades, temperaturas y coeficientes. Y con eso nosotros podemos desarrollar los ejercicios de aletas. Entonces, bueno, nos quedaríamos acá. Con esto ya cubrimos todo lo que es el primer parcial, aunque dejamos algunos temas ahí porque no nos ajustó el tiempo. Y me haría falta solamente asignar un par de ejercicios de tarea que sean similares a los ejemplos.
que tengan que ver con aletas, pero no con la parte de eficiencia, ni eficacia, ni corrección de longitud. Entonces eso más tarde en la noche lo voy a juntar en la tarea para que estén pendientes y recordando la tarea para el lunes, a más tardar 11:55 de la noche. Y examen domingo a las 5 minutos antes, videoconferencia para las instrucciones y luego pues el examen de 5 a 7. De 5 a 7 o 5 a 7 y media. Y máximo hasta las 9 de la noche para subir los desarrollos a la plataforma. Entonces, si hay consultas o las hacen al WhatsApp mañana, pasado mañana, así como han hecho algunas en el WhatsApp, podemos estar viendo ahí las consultas. Si no, pues nos miraríamos el domingo o nos escucharíamos el domingo. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Vamos a ocupar alguna tabla? ¿O usted va a dar los valores de...? Casi todos los ejercicios nos dan los valores. Realmente lo que vamos a ocupar son las fórmulas y los conceptos. Ok. Sí. Y bueno, y si en caso se ocupa tabla, pues está el libro, el digital o el físico. Entonces, no, si quedamos así, nos vemos el domingo a las 5. Inge, una pregunta. ¿Sí? ¿No ir a poner así como el ejercicio del primer capítulo a prueba y error o sí? No, muy largo para prueba de errores, es para practicar. Ah, ok, gracias. Bueno. Bueno, entonces nos vemos el domingo. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas Saludos. noches. Gracias, Inge, buenas noches. Buenas noches.